Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SpringMath. En el presente video quiero que resolvamos juntos 3 ejercicios de cálculos que nos ayudarán a aprender un poco más sobre el apasionante mundo de la protección contra incendios. Ponte cómodo y dile a tu cerebro que se divierta. El primer ejercicio no tiene nada que ver directamente con protección contra incendios, pero vaya que te ayudará. En un tramo de tubería de 25 pies de longitud, donde dicha tubería es de 4 pulgadas de diámetro, fluye agua a un caudal de 400 galones por minuto. Indicar la resistencia a la fricción para una tubería con factor C igual a 120 y con factor C igual a 140. Para este ejercicio, debes comprender que la resistencia a la fricción no es más que la pérdida por fricción asociada a la altura o carga de presión por efecto del movimiento del fluido dentro de la tubería. Esta pérdida por fricción varía dependiendo de las velocidades del fluido, del tipo de tubería, entre otras variables, lo cual hace que calcular dicha pérdida no sea tan sencillo. Se han desarrollado fórmulas empíricas para hallarla. Una de las más usadas en sistemas contra incendios a base de agua te la he mostrado en uno de mis videos anteriores, la ecuación de Hazen-Williams, desarrollada por los ingenieros Gardner-Williams y Allen Hazen en los primeros años del siglo XX. Así que teniendo dicha ecuación podemos sustituir en ella los valores de caudal, longitud, coeficiente C igual a 120 y diámetro interno de la tubería, obteniendo como resultado una pérdida de 1,187 psi. Este valor indica que si un flujo de agua viaja desde un punto A hasta un punto B a través de una tubería con coeficiente C de 120, 4 pulgadas de diámetro y una longitud de 25 pies, entonces la presión en el punto de llegada B será menor a la del punto de inicio en A. Al realizar el cálculo con un coeficiente C igual a 140, usamos la misma fórmula de Hazen-Williams, con los mismos datos y solo cambiando el valor de C de la fórmula, obteniendo como resultado una pérdida por fricción de 0,89 psi. Estos resultados confirman que para tuberías con coeficientes C menores, la pérdida por fricción será mayor, a diferencia de una tubería con coeficiente C mayor, esto debido al envejecimiento de las tuberías que con el paso del tiempo bajan su coeficiente C y poseen mayor resistencia a la fricción. En la práctica común es lógico pensar que una tubería con mayor factor de rugosidad C beneficiaría mucho a un sistema contra incendios a base de agua. Antes de continuar, quiero pedirte que si te está gustando este video, por favor dale like para que este llegue a más personas. Suscríbete a mi canal para seguir viendo más contenido como este. En el ejercicio 2 nos piden hallar el volumen de agua de la cisterna contra incendios para una ocupación de talleres de maquinarias como su mayor riesgo y asumiendo un factor de seguridad de 15%. Nos mencionan además que la ocupación no cuenta con un sistema de detección y alarma. Lo primero que debes hacer es clasificar esa ocupación, es decir, saber qué tipo de riesgo es un taller de maquinarias, y para esto debes apoyarte en la norma NFPA 13, específicamente en el anexo A de dicha norma, en la cual clasifica la ocupación como riesgo ordinario grupo 2. Una vez clasificada la ocupación, debemos usar la famosa figura 19.3.3.1.1, curva de densidad área, para establecer el área de diseño y la densidad de aplicación del sistema de rociadores. Para este caso tomaremos el valor de 0,20 galones por minuto por pie cuadrado y un área de 1500 pies cuadrados. Debes saber que puedes tomar también cualquier otro punto de la curva. Una vez obtenido estos valores, se procede a calcular el caudal de rociadores, el cual se obtiene multiplicando el área y la densidad obtenida, teniendo como resultado un caudal de 300 galones por minuto. Luego se debe obtener el caudal por demanda para conexiones de mangueras si esta aplica. Para nuestro ejemplo asumiremos que habrán mangueras exteriores y su total combinado según la tabla 19.3312 es de 250 galones por minuto. Entonces el caudal total sería de 550 galones por minuto. Se agrega un 15% de factor de seguridad como pide el ejercicio. Finalmente el caudal total requerido será de 632.5 galones por minuto. Para hallar el volumen de la cisterna debemos multiplicar el valor anterior por el tiempo de operación del sistema. Para esto seguimos apoyándonos en la tabla 19.3312, donde nos sugiere un tiempo entre 60 y 90 minutos. Para saber el tiempo exacto debemos referirnos al apartado 19.3313, donde nos indica que se puede tomar el menor valor de tiempo si el sistema de rociadores cuenta con dispositivos de alarma de flujo de agua que están supervisados y que además dicha supervisión es monitoreada en una ubicación constantemente atendida. En nuestro caso nos dicen que el sistema no cuenta con sistema de detección y alarma, por lo tanto debemos tomar el mayor valor de tiempo, es decir 90 minutos de operación. El volumen total será entonces de
de 56.925 galones de agua que estarán depositados en la cisterna de la ocupación. Cabe destacar que este ejercicio nos ayuda a precalcular un sistema, sin embargo no es un número definitivo. La idea es realizar el cálculo hidráulico para considerar las pérdidas por fricción en tuberías y accesorios y obtener así un valor más real de requerimiento de un sistema. Por último, nos piden indicar la distancia mínima en la que debe estar un rociador estándar para que no represente obstrucción una viga de 60 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Para este ejercicio debemos referirnos al capítulo 10 de NFPA 13 en su edición 2019, donde se describen los requisitos de instalación para rociadores estándar. Basado en la figura 10.27213 A y B y teniendo las dimensiones de la obstrucción, podemos definir que la distancia mínima del rociador para que la viga no represente un obstáculo debe ser de 1.8 metros en orientación vertical y 1.8 metros en orientación horizontal. Con esta ubicación se asegura que el rociador no tendrá obstáculos en su patrón de descarga al momento de descargar agua. Si quieres que desarrollemos más problemas de este tipo para ayudarte a comprender mejor la norma, no dudes en dejar tu comentario acá abajo. Quiero darte las gracias por tu apoyo a este canal. Ya hemos llegado a más de 2000 suscriptores y seguimos trabajando para brindarte la mayor información básica disponible para tus conocimientos. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales. Te habló Jonathan Franco, esto es Spring Math y nos vemos en el próximo video.